Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar con el siguiente tema y en este caso vamos a hablar un poquito sobre los porcentajes. Un porcentaje se puede expresar de varias formas, dentro de las que se encuentran lo que es en forma de frase, de fracción, de decimal o su forma tradicional de porcentaje. En el caso de las frases, incluso en publicidades que pueden observar en la televisión, utilizan ese tipo de porcentajes para hacer un poquito más visible o más fácil de asimilar el significado de los porcentajes. Un ejemplo muy claro es el comercial de Whiskas, donde dice que 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Ese es un porcentaje disfrazado y aquí vamos a interpretar para ver qué significa exactamente. Si yo tengo una frase como puede ser 5 de cada 100, ese porcentaje lo puedo expresar en una forma fraccionaria. En su forma de fracción, lo único que tengo que poner es el primer elemento que aparece como un numerador y el segundo va como denominador. Es decir, yo tendría aquí 5 sobre 100. Esa fracción, como hemos aprendido anteriormente, se puede expresar a su vez como un decimal. Para poder transformarlo, lo único que tenemos que hacer es precisamente realizar la división que representa la fracción. En este caso, si yo tengo 5 sobre 100, esto indica una división de 5 entre 100. Si yo resuelvo esta división, resulta ser que tenemos 0.05 como resultado. Y finalmente, a su vez, esto se puede expresar en el porcentaje tradicional únicamente multiplicándolo por 100. 0.05% da un resultado final de 5%. Realizaremos un segundo ejemplo para que quede un poquito más claro. Si mi frase en este caso es 18 de cada 100, mi fracción como tal debe ser 18 sobre 100, numerador y denominador. Posteriormente, si resolvemos la división de 18 entre 100, en este caso sería 18 sobre 100, recuerden que el de arriba va dentro de la casita y el de abajo va afuera. Al resolver esa división yo obtengo 0.18 y finalmente, si lo quiero representar en su forma de porcentaje tradicional, únicamente lo tenemos que multiplicar por 100. Al multiplicarlo por 100 obtenemos un 18%. Ahora, en estos casos de aquí, cuando solo nos presenten uno de los elementos, podemos traducirlo nosotros mismos y checar cuál es el porcentaje que nos están dando a entender. Si yo tengo 20 de cada 100, yo puedo poner como fracción 20 sobre 100. Al resolver esa división colocando 20 dentro de la casita y 100 en la parte de afuera, yo multiplico. Yo sé que 20 no se puede dividir entre 100, colocamos un 0, ponemos un puntito, bajamos un 0 y ahora sí puedo dividir. 200 entre 100 toca 2, 2 por 100 200, para el 200 0. Por lo tanto, mi resultado en esta división es 0.2 o dicho de otra forma 0.20. Finalmente, en su forma de porcentaje solamente tengo que multiplicar por 100 y esto sería en total un 20%. Ahora, si observamos, todas las fracciones anteriores fueron divididas entre 100, pero al trabajar con fracciones recordemos que una de las características que tienen es que pueden expresar la misma fracción pero en una forma más simplificada, y ese fue el caso de 4 quintos. 4 quintos es una fracción que ya está simplificada, por lo tanto la frase puede ser un poquito diferente a lo que pusimos al inicio. En este caso 4 sobre 5, al hacer la división 4 quintos tendríamos 0, porque no puedo dividir 4 entre 5, pongo un punto, bajo un 0, 5 por 8, 40, para el 40, 0. Por lo tanto, esta fracción es equivalente a tener 0.8 o 0.80, que a su vez, esto en forma de porcentaje tradicional, al multiplicarlo por 100, me da un total de 80%. Y ahora sí, en forma de frase, yo puedo elegir cualquiera de las dos versiones de la frase que tenemos disponibles. Yo puedo poner, guiándome de 80%, podemos colocar 80 de cada 100
O guiándonos de su forma fraccionaria, podemos poner 4 de cada 5. En este caso, si observan, las dos frases son distintas, pero representan el mismo porcentaje, solo que una de ellas con números o cantidades más simples. Por último, si yo tengo aquí un 60%, ya sabemos por las características que observamos aquí, es fácil convertir ese porcentaje a su forma decimal. 5% fue 0,5, 18% fue 0,18, 20% fue 0,20, 80% fue 0,80 y por lo tanto 60% debería ser 0,60. A su vez, si yo tengo 0,60, puedo escribir, o su forma de porcentaje, yo puedo escribir la frase 60 de cada 100 y finalmente su forma fraccionaria como 60 sobre 100 o alguna variante de ella ya más simplificada. Esas son las formas de expresar un porcentaje. Ahora, ¿cómo calculamos un porcentaje de una cierta cantidad? Para calcular los porcentajes tenemos diferentes opciones, diferentes estrategias. Algunas de ellas son multiplicar por su equivalente decimal, es la primera que vamos a trabajar. En este caso es bastante sencillo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el 35% de 1200, lo único que tengo que hacer es una multiplicación, y esa multiplicación va a ser de mi cantidad total, que es 1200, por el porcentaje, pero este porcentaje expresado en su forma decimal, que nosotros en el apartado anterior acabamos de descubrir o de entender cómo podemos simplificarlo en su forma decimal. Si yo tengo 35, su forma decimal es 0.35. Simplemente debemos resolver esta multiplicación y obtendremos el porcentaje deseado. En este caso, si yo resuelvo 1200 por 0.35, al hacer las cuentas, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, llevamos una, 5 por 1, 5, y una que llevo, 6. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Este 0 ya no lo voy a multiplicar porque sé que lo que voy a obtener es un 0, así que hacemos únicamente la suma, 0, 0, 0, 6 y 6 es 12, llevamos una, 3 y una que llevamos 4. Ahora, para terminar, como este número tiene dos cifras decimales, recorremos dos lugares a la izquierda, 1 y 2, y aquí colocaremos el punto decimal. Por eso la respuesta que tenemos aquí escrita es 420. De manera similar haríamos el 8% de 5000. Vamos a tomar el 5000, lo vamos a multiplicar por el porcentaje, pero en su forma decimal. El 8% va a ser 0.08. No confundir, porque cuando tenemos 8% y 80% parecen cantidades idénticas, pero 80% su forma decimal es 0.80 y las cifras que tengan un porcentaje de una sola cantidad, en este caso de 8, de 7, de 6, podrían escribirse agregando primero un 0 después del punto y finalmente ese número. Por ejemplo, 8% es 0.08, 7% sería 0.07 y 2% es 0.02, siempre agregando un 0 al inicio. Pero si el porcentaje ya tenía dos cifras, se agrega directamente simplemente el punto decimal. Esa sería la primera estrategia para que nosotros calculemos los porcentajes. Esta estrategia es válida siempre y cuando conozcamos el total original al que le queremos calcular porcentaje. Yo ya sabía que mi total era 1200, o yo ya sabía en este ejemplo que mi total era 5000. Entonces, puedo aplicar la multiplicación por el decimal equivalente. Otra estrategia que se puede utilizar es con el 1 y el 10% de las cantidades. Esta estrategia consiste en lo siguiente: calcular el 12% de 500, si es el ejercicio que a mí me piden, yo
puedo calcular de una manera muy sencilla el 10 y el 1% de cualquier cantidad. Porque cuando yo calculo el 10%, lo único que vamos a hacer es recorrer el punto un lugar nada más, hacia la izquierda. Para calcular el 10%, solamente recorremos el punto y en lugar de 500 tendríamos 50. El 10% de 500 es 50. Mientras que el 1%, de manera similar, lo único que tenemos que hacer es recorrer el punto, pero lo vamos a recorrer dos lugares, 1 y 2. Así que en lugar de tener 500, nosotros tendríamos únicamente 5. Entonces el 10% son 50 y el 1% son 5. Con esas cantidades que se pueden sacar sin ningún tipo de cálculo, prácticamente directa, solo recorriendo el punto, con esas dos cantidades yo tengo que lograr armar el 12%. ¿Cómo puedo armar este 12%? En este caso el 12% es una mezcla de un 10%, 1% y 1%. Si hacemos la sumatoria, esto da un total de 12%. Entonces, sustituyo por los resultados antes obtenidos, el 10% es 50 y los 1% valen 5. Si hago la suma, el total aquí sería 60. De una manera similar, el ejercicio del 43% de 1800. Primero calcular el 10% y el 1% de esa cantidad. Recordemos que el 10% solo recorre el punto un lugar, así que en este caso, en lugar de 1800 tendríamos 180. Y el 1% recorre dos lugares el punto. En lugar de 1800 tendríamos 18. Ya tenemos las dos cantidades principales, que son 180 y 18. Y si queremos armar el 43%, únicamente tenemos que descomponerlo. 43% son 4 veces el 10% y 3 veces el 1%, para que la sumatoria efectivamente nos dé 43%. Ahora simplemente mediante sumas podemos juntar el porcentaje. Como son 4 veces el 10%, son 4 veces 180. Y como son 3 veces el 1%, son 3 veces 18. Hay que hacer la sumatoria y tendríamos que ir acumulando las cantidades, 180 más 180 o más 180 y más 180. Ahí tenemos un total de 720 y lo mismo haríamos con el 18. 18 más 18 más 18, tenemos un total de 54. Para la suma final, el resultado sería 720 más 54, serían 774 como resultado final. Esa sería nuestra segunda estrategia. Y la tercera estrategia es una muy conocida, que para nosotros sería la regla de 3. La regla de 3 funciona aún si conocemos la cantidad total a la que queremos calcular, y también funciona si no conocemos la cantidad total. En este caso, si quiero calcular el 30% de 2500, lo único que tenemos que hacer es un acomodo correcto de nuestra información. Yo, por ejemplo, estoy eligiendo aquí poner de un lado los porcentajes y del otro lado las cantidades. En este caso, 100% siempre va a ser mi total. Mi total es 2500, entonces 100% de un lado, 2500 del otro. Posteriormente, el porcentaje que me piden, a mí me están pidiendo 30%, entonces 30% aquí y X va del otro lado, ya que es una cantidad desconocida. Cuando aplicamos la regla de 3, se hacen dos operaciones muy sencillas. Primero, se debe de multiplicar y posteriormente lo que te dé lo dividimos. En este caso sería 30 por 2500 dividido entre 100. En este caso, 30 por 2500 entre 100 da un total de 750.
Ahora, vamos a suponer que en este ejemplo sí nos dieron el total al que queríamos calcular. Pero si, por ejemplo, a mí me preguntan, a mí me dicen, ¿cuál es el 100% si el 18% es 50? Es decir, yo no conozco el 100%, pero sí conozco un porcentaje ya establecido. Yo sé que el 18% de esa cantidad desconocida fue 50 pesos, o 50 como tal. Hacemos un acomodo, elegimos el orden, yo voy a elegir porcentaje de un lado, cantidades del otro, y voy a empezar con los datos que ya sé, que ya son una igualdad. Yo ya sé que el 18% es equivalente a la cantidad de 50. Y a mí me están preguntando el 100%. Entonces acabo de crear mi regla de 3. Tengo 3 elementos bien ordenados, porcentaje de un lado y cantidades desconocidas van a ir del otro lado, para finalmente aplicar la regla de 3, en el que multiplico de manera cruzada y divido con el que queda. Es decir, mi cantidad desconocida x va a ser igual a la multiplicación de 100 por 50 y lo que me dé entre 18. Como resultado final yo tendría 277.7. ¿Esto qué quiere decir? Que el 18% de 277.7 fue lo que me dio 50. Como ven, puede que te den el resultado o la cantidad total original, o puede que te pregunten en algunos casos cuál era esa cantidad original. Y para estos casos yo recomiendo siempre utilizar la regla de 3. De hecho, la regla de 3 funciona en los casos anteriores. En lugar de calcular el 1 y 10%, o en lugar de multiplicar por su forma decimal, ustedes pueden optar por utilizar siempre la regla de 3 y sería válido. Espero que les haya quedado claro. Tomen nota de los ejemplos y nos estamos viendo para la próxima.